Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con nuestra serie de temas de ética. Te recuerdo que estamos ya en la tercera unidad. Esta tercera unidad lleva por nombre Ética aplicada. En esta ocasión comenzamos o vemos un tema nuevo. Estos temas son más cortos, que es el tema 3, la ética en relación al trabajo. Es decir, vamos a ver qué nos tiene que decir la ética o qué observamos desde el aspecto de la ética en cuanto a esta realidad humana del trabajo. Bien, como siempre te recuerdo, ve tomando tus apuntes, tus anotaciones, tanto de lo que aquí te presento, que son los apuntes oficiales o formales de la materia, como también te recomiendo muchísimo de aquí y en adelante en tus demás estudios, también de las explicaciones que yo vaya dando, pues puedes ir tomando apuntes que te ayuden a entender mucho mejor el tema, incluso algunas imágenes que están aquí, pues son con una intención para explicar, para ayudar a entender mejor alguna parte del tema. Bien, entonces comenzamos. Tema 3, la ética en relación al trabajo. En primer lugar, hablemos 3.1 de la definición y sentido del trabajo. Es decir, ¿qué es el trabajo y como para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su sentido? Bien. Desde un tratamiento ético, es decir, hablando desde la ética, bueno, esta es una definición. El trabajo es el ejercicio de las facultades humanas, aplicado sobre distintas realidades para comunicarles utilidad y valor, haciendo posible a quien trabaja tender hacia su propio perfeccionamiento, obtener la satisfacción de sus necesidades vitales y contribuir a la creciente humanización del mundo y sus estructuras. Explico una parte de esta definición. En primer lugar, este primer trozo que dice es el ejercicio de las facultades humanas. Ejercicio significa poner en práctica, poner a trabajar, ¿sí?, de las facultades humanas, es decir, de las capacidades que el ser humano tiene. Ya mencionaremos en la siguiente esas facultades, pero podemos decirlo desde ahora, pues la capacidad que tiene el ser humano de pensar, la capacidad que tiene de querer, de decidir, es el ejercicio de esas facultades humanas, es ponerlas en práctica. Luego dice aplicado sobre distintas realidades. Lo aplicamos, pero vemos que el lugar de aplicación de esas facultades humanas puede ser tan variado, porque podemos aplicarlo desde las realidades muy distintas, como por ejemplo la limpieza, barrer, trapear, desde la actividad o la realidad, por ejemplo, de construir un edificio, la realidad de arreglar un vehículo automotriz, la realidad de la salud humana, la realidad de las leyes, de la abogacía, de defender a alguien que se le acusa de algo injusto, en fin, ¿no? Todas esas realidades distintas, allí en las realidades distintas se aplica estas facultades humanas. Y luego dice, para comunicarles utilidad y valor, es decir, para comunicarles una utilidad, un para qué, y valor, que se hagan valiosas, que nos sirvan para algo. Lo que sigue adelante en la definición son 3 fines que ya mencionaremos más adelante. Ahí los tienes, que ahorita nada más los menciono, que es el propio perfeccionamiento, o sea, hacernos más perfectos, ya lo mencionaremos más adelante. El segundo es obtener la satisfacción de nuestras necesidades vitales, que eso es bastante obvio. Y el tercero es para contribuir a la creciente humanización del mundo y sus estructuras. Ya lo mencionaremos y lo explicaremos también en un momento más. Dos consideraciones importantes. Hay que tocar 2 puntos muy importantes. El primero es que el trabajo es una de las características que distingue al hombre del resto de los animales. Es decir, el trabajo es algo por lo cual vemos que el hombre es diferente de los demás animales. De hecho, el trabajo propiamente, ya lo mencionaré, es solo del ser humano. La actividad de los demás seres, y entiéndase por demás seres lo que sea animales, plantas, no es trabajo estrictamente, sino simple movimiento por instinto.
Por ejemplo, la abeja que construye un panal o la hormiga que transporta alimento. Bueno, a veces decimos que trabajan, sí, pero viendo con mucha precisión, a ver, observemos, eso que hacen ellos, esos seres, la hormiga, la abeja, por ejemplo, esos dos casos, esos dos seres, eso que hacen, lo hacen por instinto, hay algo que los mueve, que los impulsa. Y en el caso del ser humano, hay algo que es distinto, y es lo siguiente, dice ahí mismo, explico, el trabajo es algo exclusivamente humano, ya que consiste en la aplicación de una tarea consciente. Consiste en la aplicación de una tarea consciente, es decir, el ejercicio de la inteligencia. Se ocupa que sepamos, el ser humano, qué está haciendo. Supongamos el chef que va a hacer de comer, él está sabiendo, está consciente, sabe lo que está haciendo, que está con un cuchillo cortando pedazos de carne, los va a poner en un sartén para que se cocinen. Todo eso lo hace sabiendo. Allí está la capacidad de la inteligencia. Y segundo, dice para obtener un fin. Eso es el ejercicio de la voluntad. Es decir, el ser humano hace las cosas para lograr un fin, para lograr algo, para conseguir un objetivo, una meta, un algo. En el caso del chef, pues pone a cocer la carne al fuego para que se haga comestible, porque cruda pues es muy difícil comerse, hace daño, en fin. Quiere lograr el objetivo, el fin de que sea comestible, y no solo eso. ¿Qué más quiere lograr el chef? Que sea sabrosa, que sea muy, muy agradable a nuestro paladar, que nos provoque un placer al comerla. Y eso, lograr ese fin, nosotros, el ser humano lo logra con el ejercicio de la voluntad, con esa capacidad que tiene de querer y de buscar un fin. Es decir, en pocas palabras, que el trabajo humano es distinto porque, y cito lo que está al final, supone la intervención de las capacidades propias del ser racional, supone la intervención de la capacidad de la inteligencia y de la capacidad de la voluntad. Bien, otra consideración muy importante es la siguiente. Bueno, primero pregúntate, ¿para qué se trabaja? Y podemos pensar, bueno, trabajo para traer dinero, para comprar cosas, para pagar la luz, el agua, trabajo para poder manifestar mis ideas, trabajo para poder, en fin, podemos pensar muchas cosas, pero allí ya tienes una respuesta primera que es, trabajamos para algo más, no es trabajar para trabajar nada más, sino que el trabajo nos sirve como medio para alcanzar un fin. Trabajamos para algo, para obtener algo. Bien, pues aquí ya tienes parte de la respuesta. El trabajo es un medio, no un fin en sí mismo. Pongo este dibujo, esta imagen, como la carretera. Tú no tomas camino, por ejemplo, la carretera, porque te guste la carretera. No es que tú vayas a la carretera, ¿no? Bueno, tomas carretera porque quieres llegar a un lugar específico. Quieres llegar a un destino. El destino es el fin. Y la carretera te sirve como medio para llegar a ese fin. El trabajo es el medio. Es decir, no es que en sí mismo el trabajo lo hagamos porque nos guste en sí mismo, así como tal, pues estar trabajando, el trabajo en general, sino que lo que queremos es lograr un fin. Por ejemplo, traer dinero, a lo mejor el poder manifestar, por ejemplo, un pintor, tus ideas en un mural, en fin. En pocas palabras, el trabajo es un medio, no un fin en sí mismo. Explico esto, aquí está la explicación. ¿Se trabaja para qué? Para vivir. ¿Se trabaja para qué? Para perfeccionarse. Se trabaja para contribuir al bien común. Hacer una carretera, por ejemplo, sirve para que yo pueda llegar más rápido a Aguascalientes, y no solo yo, sino muchos otros. Es decir, para contribuir al bien común, para el bien de muchos. No se trabaja simplemente por trabajar. Debe entonces evitarse el riesgo de convertirlo en un valor absoluto, el trabajo por sí mismo. De hecho, hay una frase muy buena que es: tú trabajas para vivir o vives para trabajar. Porque si el trabajo es el medio, un medio para tener una vida mejor, por ejemplo, tener una vida mejor es el fin, entonces no tiene sentido pasártela trabajando tanto, porque al final no logras el fin. Entonces, por lo tanto, cito de nuevo ahí, por lo tanto, será acorde a la ética,
Será un trabajo de acuerdo a la ética, todo aquello que contribuye a hacer más grato el trabajo, a hacerlo más agradable, evitando que los intereses económicos o sociales agraven la dureza propia del trabajo. Si el trabajo no es el fin, sino el medio, pues es más ético todo aquello que haga el trabajo más llevadero, más fácil incluso, ¿sí? Que no lo haga tan duro, ¿sí? Que lo haga más llevadero, más grato, evitando, dice ahí, que los intereses económicos agraven la dureza. A veces los intereses económicos de mi patrón o de la empresa nos pueden imponer, por ejemplo, horas de trabajo, sí, pero el trabajo no es el fin, es el medio. Entonces, no se debe explotar desmedidamente. Bien, ahora vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Para qué se trabaja? Ahora sí, ¿cuáles son los fines o qué queremos lograr cuando trabajamos? Y podemos hablar ya de algunos fines. En general, los más básicos, los fines del trabajo son los siguientes. El primero y el más obvio es la obtención de sus medios de subsistencia del ser humano. Y es que esto se basa en que el ser humano, nosotros, somos seres necesitados. Necesitamos comer para seguir viviendo. Necesitamos resguardarnos del frío. Necesitamos agua potable que podamos beber. Y tenemos un sinfín de necesidades más, algunas básicas, elementales, vitales, otras más que ya hemos creado para poder trabajar en nuestro sistema, en nuestro modo de vida actual, como es tener energía eléctrica para el refrigerador, para la computadora, para el internet que nos sirve ahora para las clases, para tanta cosa. Hay tantas necesidades. Como he dicho, algunas vitales, algunas más secundarias, pero al final y al cabo, todas esas necesidades, para solventarlas, para cubrirlas, debemos trabajar. Y entonces el primer fin, lo primero que queremos lograr con el trabajo es la obtención de esos medios de subsistencia. Un segundo fin, un segundo para qué, es el propio perfeccionamiento del individuo que trabaja. Es decir, en el trabajo, con el trabajo, el ser humano se perfecciona. ¿Cómo que se perfecciona? Sí, se hace mejor. Porque, por ejemplo, el que trabaja en una carpintería aprende trabajando a hacer más cosas. Aprende a trabajar la madera, aprende a hacer mesas, sillas, a hacer muchas cosas. Trabajando se aprende, se conoce más. Pero además, una persona que trabaja, pues vale más que alguien que se la pasa de flojo, un ocioso o un holgazán. El holgazán es menos perfecto que el que trabaja. El que trabaja se perfecciona porque se hace valioso, porque es capaz de realizar más cosas y de conocer más cosas. Entonces el trabajo, en pocas palabras, perfecciona, hace mejor a la persona cuando lo realiza. Y un tercer fin del trabajo es la contribución a lograr un mundo y unas estructuras más acordes con la dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Con el trabajo contribuimos, el ser humano logra el fin de contribuir a lograr un mundo y una estructura que esté más de acuerdo a la dignidad humana. Por ejemplo, el médico, el doctor. ¿Por qué ser médico? ¿Para qué trabajar como médico? Bueno, el médico sin duda que lo hace con estos fines anteriores, para lograr su subsistencia, para perfeccionarse, pero no solo eso, también eso, pero no solo eso, sino que además su trabajo es para lograr curar a otras personas que están enfermas, diagnosticar su enfermedad, encontrar la causa de sus males y lograr sanarlo, curarlo o al menos incluso quitarle el dolor, entre otras cosas. Con ello contribuye a un mundo y una estructura más de acuerdo a la dignidad humana. También, por ejemplo, el ingeniero que construye, o incluso el albañil que construye una casa, lo hace para transformar el mundo. Esa casa no estaba, pero al hacerla, contribuyes para que haya un edificio para resguardarse del frío, de la lluvia, del sol, para vivir ahí, para mayor seguridad, en fin. Entonces, ese es el tercer fin del trabajo. Ahora hablemos, 3.2, del deber de trabajar. Es obvio que para la humanidad en general existe el deber del trabajo. Sin él,
los hombres no subsistiríamos. Y como hay la obligación moral de conservar y mantener la vida, es preciso afirmar que existe el deber humano del trabajo. En otras palabras, lo que ya mencioné, nos damos cuenta que el ser humano es necesitado. Necesita alimento, vestido, casa o techo, en fin, tiene muchas necesidades y que esas necesidades no se van a satisfacer por sí solas, que el hombre debe hacer algo para satisfacerlas y ese algo es el trabajo. Entonces, el ser humano, para conservar su vida, para lograr subsistir, para mantener su propia vida y para darle mayor calidad, si quiere lograr eso, debe trabajar. Debe trabajar. No hay otra manera, es trabajando. Y eso es el deber humano del trabajo. ¿Todos debemos trabajar? Esa es una pregunta que a veces algunos se hacen. Sí, éticamente o con la razón, con la inteligencia, detectamos, observamos que sí, que todos deben trabajar por 3 razones que voy a enumerar ahora. Son razones de justicia. Es justo, para que sea justo, todos debemos trabajar. Primera razón, porque es injusto que quien pueda trabajar no lo haga para vivir, siendo parásito que viva del trabajo de otros. Supongamos entonces, que de hecho sí pasa, que en una casa, en un hogar, donde todas las personas son de la misma edad, supongamos 3 personas de 30 años cada una, 3 amigos, 3 hermanos que tienen casi la misma edad, viven en esa casa. Y solo 2 trabajan. Ellos 2 pues trabajan, tienen dinero, van y compran comida, leche, huevos, en fin. Pagan la renta, pagan la luz, en fin. Y un tercero, no trabaja. Pero él sí también come, pero eso que come no lo obtiene de su trabajo. Él también gasta energía eléctrica, pero no la está pagando. Él también vive en esa casa, bajo ese techo, pero no está pagando renta. En pocas palabras, el que no trabaja es un parásito. Un parásito es aquel que vive, son los microbios que viven de otro. ¿Sí? Un animal, o el caso del ser humano. El ser humano come y si tiene un parásito, ese parásito se alimenta de lo que ya comió. Pues así el ser humano que no trabaja se convierte en un parásito. Vive de lo que otros realizan, de lo que otros trabajan. Vive de los demás. Y eso es injusto, porque unos sí deben trabajar para comer y hasta le deben dar al otro. O sea, aquí por justicia, por igualdad, debe ser que todos los que pueden trabajar lo hagan. Claro, aquí entra una excepción, los niños pequeños, los niños en general, o los ancianos que ya no pueden, que están en una silla de ruedas en cama, obviamente no lo pueden hacer. Entonces tendremos que ver por ellos. Pero todos aquellos que sí lo pueden hacer, pues es justo que trabajen. Segundo, es injusto para quien no trabaja el que otro lo mantuviera. Esto ya lo mencioné, ya que cooperaría con la degradación de la persona. Aquí también eso es un detalle, un segundo detalle que vemos, que observamos. Si alguien no trabaja, pues otro lo tendría que mantener y entonces esta persona que es mantenida degrada a la persona, tanto a él mismo, porque parece como un ser humano miserable, como alguien más de segunda, pero también porque se está aprovechando del otro, se está aprovechando. La degradación de la persona. Y tercera razón, por justicia, resultaría dañada la justicia social, la justicia que se vive en sociedad, al impedir que un miembro de la comunidad no coadyuvara en hacer lo necesario para el bien de todos. Es decir, socialmente el trabajo es para contribuir al bien de todos. El carnicero, pues trabaja para dar carne, comida a muchos más. Trabaja para el bien de muchos, el bien común. Pero si alguien no trabaja, si alguien no hace nada, no está ayudando como miembro de una comunidad, como miembro de la sociedad, en nada a la sociedad. Entonces daña justicia social. Otros sí están haciendo algo y no lo hace. No hay justicia en la sociedad. Bien. Mencionemos ahora 3.3, el derecho de trabajar. Puesto que el hombre debe de trabajar,
el deber de trabajar ya lo mencionamos, debemos trabajar para subsistir, pues entonces le corresponde, el correspondiente derecho es trabajar. Tenemos derecho a trabajar porque lo necesitamos, porque es necesario. Nadie nos lo debe impedir, nadie nos puede decir que no. Es un derecho. Bien, el derecho al trabajo se fundamenta primero en el derecho de todo hombre a procurarse lo necesario para su vida y la de su familia. Si sabemos que el ser humano necesita trabajar, es necesario para su vida y no solo para la suya, para la de su familia, para los bebés, para los niños, para los ancianos, para aquellos que están necesitados, que ya mencionamos que no pueden trabajar. Entonces, pues tenemos derecho a procurarnos para lo necesario para nuestra vida y la de nuestra familia. Una segunda razón que fundamenta el derecho se fundamenta en el derecho que todo hombre tiene a contribuir al bien común. Tengo derecho a trabajar porque también tengo derecho a contribuir al bien de los demás, a hacer algo en la sociedad. Y 3, el derecho al trabajo se fundamenta en el derecho a buscar a través del trabajo la manifestación y el crecimiento de su dignidad como persona. A lo mejor una persona que quiere crear pinturas, pues tiene derecho a través de ese trabajo, de esa obra, manifestar y crecer en su dignidad como persona. Bien. 3.4. La remuneración en el trabajo. La remuneración, que es el justo salario, lo justo, ¿verdad?, por trabajar. Para que una remuneración sea justa, porque también hay remuneración injusta, un pago injusto, un sueldo injusto, un salario injusto, debe atenderse a lo siguiente. Para que un salario sea justo, lo primero, se debe atender a la dignidad de la persona del trabajador. El trabajador, ante todo, es una persona humana con dignidad, con valor. Y esta dignidad, pues debe hacerse posible con un salario que subsista él mismo y su familia. Se debe hacer posible la subsistencia propia y familiar. Si un sueldo no es suficiente para vivir, o los sueldos no son suficientes para vivir, estamos hablando de sueldos injustos, sueldos absurdos, como a veces pasa en nuestra sociedad ahora. Hay que buscar salarios justos, remuneraciones justas. Lo segundo, el salario debe hacer posible la constitución de una economía que le proporcione un cierto decoro y comodidad, la posibilidad del acceso a los bienes culturales y a la propiedad privada. Si los sueldos deben también, para ser justos, hacer posible que una persona pueda tener para comer, él y su familia, pero también pues que pueda tener acceso, por ejemplo, a bienes de cultura, que tenga cierta comodidad ahí entre la casa, tener donde se cubra de los climas del techo, para la ropa, la propiedad privada, o que pueda comprarse algo si es que él ahorra, que pueda tener sus cosas, que pueda tener su ropa, que pueda tener incluso un vehículo, en fin, computadora, celular ahora en este modo de vida actual. Y 3, debe cubrir, para que sea justo, debe cubrir los riesgos naturales. Es natural en el ser humano la enfermedad y la vejez. Todos vamos a envejecer, si no morimos jóvenes, vamos a envejecer. Y llegará un punto donde quizá esa enfermedad, la vejez, no nos permita trabajar. Entonces debe cubrir eso. Nuestro trabajo, en el momento que sí podemos trabajar, el sueldo, el salario debe cubrir esa parte. O también la enfermedad. Nos podemos enfermar, está esa posibilidad de enfermarnos, pues debe cubrir esa parte que es real en el ser humano. También debe cubrir los riesgos que son los riesgos naturales o profesionales. Accidentes. Por ejemplo, alguien que se dedica a ser repartidor de la Coca-Cola, por poner un ejemplo, pues el hecho de que tenga que andar transportando el producto, que tenga que estar en carretera, pues pone la posibilidad de accidentarse en el camión, de que algo ocurra, y es por el trabajo. Entonces, el sueldo debe cubrir la posibilidad o debe ver la manera de una remuneración si llegara a ocurrir un accidente. 2, la remuneración, para que sea justa, también debe atender a esto. También hay que tener en cuenta lo producido. Si es una empresa que produce mucho producto y gana mucho,
pues se le debe pagar más al empleado porque al final él es el que está haciendo que esa producción sea posible, considerado en el entorno de la situación de la empresa. Es decir, la calidad y la importancia de lo que ese trabajador aporta. Si un trabajador es importantísimo en su trabajo porque hace algo que los demás no pueden hacer, es muy importante lo que hace, pues debe recibir una remuneración justa por su importancia. Se le debe pagar más también. O por la calidad. Si trabaja muy bien, si está realizando muy bien su trabajo, pues se le debe pagar algo justo. Esto a manera muy general. Ahora hablemos, 3.5, de la dignidad humana del trabajador. Esto es muy, muy importante. Ya hemos dicho que toda persona, por ser humano, posee una gran dignidad. Esto ya lo dijimos. En el ámbito laboral, por esta dignidad, el trabajador tiene ciertos derechos. Si el ser humano es valioso por sí mismo, tiene dignidad, no es cualquier cosa, entonces tiene derechos. La empresa no vale más que una persona, ni los objetivos económicos son más importantes que las personas. El trabajador entonces tiene derecho al necesario tiempo de descanso, porque es necesario descansar, de ocio, así como para la convivencia familiar. Somos seres que tenemos familia, papás, hermanos, hijos, amigos. Entonces debe haber tiempo para convivencia. Es todo esto que he mencionado, el descanso, el ocio, la convivencia familiar, se traduce entonces en el derecho a día de descanso, a vacaciones, a un límite de horas de trabajo. ¿Sí? En nuestro caso en México se ha establecido en el derecho, en la cuestión legal, dice 8 horas, hay otros países que son 6, pero hay un límite, no es trabajar todo el tiempo, porque tiene derecho al descanso, a las vacaciones, a la convivencia familiar, a su vida personal. También tiene derecho a percibir un salario justo, lo que ya mencionamos, y proporcionado, a organizarse con sus compañeros con el fin de proteger sus derechos y exigirlos, lo que llamamos sindicatos. Por ejemplo, en un lugar donde un patrón está pagándoles poco a todos los trabajadores, bueno, y si los trabajadores todos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a parar, vamos a hacer una huelga, vamos a detenernos y vamos a exigirle que nos pague lo que es justo, o que nos pague más porque eso que nos paga no nos alcanza, es muy poco, no alcanza para vivir realmente. Eso es un sindicato. O para exigir, por ejemplo, que les den el descanso porque los están explotando. Y tienen derecho también a organizarse y formar su sindicato. Y, por último, pues tiene derecho a procurarse la salud a sí mismo y a los miembros de su familia. Si se enferma esa persona, ese trabajador, tiene derecho a ir con el médico, a procurar, a buscar recuperar su salud. Eso implica, ya en la cuestión legal, pues tiene derecho a ir con un médico, a si está enfermo faltar a su trabajo y que es por eso no lo despidan, etc. A no ser despedido sin motivos justos. No es nada más que te quieran despedir y ya, no. Tiene que haber un motivo también. Y a conocer los riesgos a los que está expuesto en su actividad. Si en su trabajo hay algún riesgo, como el de un accidente vehicular o el contacto con ciertas sustancias le puede provocar una enfermedad, pues tiene derecho a saberlo, a que se lo digan para que él pueda decidir si trabaja o no ahí, si se arriesga o no también con esa actividad. Todo eso son derechos que por el mismo hecho de que el ser humano es digno, tiene dignidad, nosotros detectamos que es justo, es lo justo y es lo bueno, es lo correcto. Bien. Bueno, hasta aquí termina este tema 3, que es la ética en relación al trabajo. Hemos hablado muy en general, pero es la parte más importante también en cuanto al trabajo. Ahora, esta es la evidencia, esta es la actividad, es evidencia 3, pero es la segunda parte, que vale también 5%. Al igual que la actividad anterior, está sencillo de explicar. Realiza esta actividad en tu cuaderno y envía fotografías por Classroom. A partir de esta presentación, de este video, de la información del tema 3, ética en relación al trabajo, elabora un cuestionario de 10 preguntas y respóndelas, contéstalas. Debe estar pregunta y respuesta.
puesto que son 10 para valer 5%, pues cada una vale medio punto, para completar 5%. El límite de entrega es el viernes 27 de noviembre también, a las 11:59. Este límite es el límite de la actividad también de la primera parte de la evidencia 3. Bueno chicos, pues hasta aquí terminamos. Tema 3, la ética en relación al trabajo. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta sobre el tema, pues puedes hacerlo ahí en Classroom, para que puedan todos ver tus preguntas. Y también si hay alguna pregunta sobre la actividad, lo puedes hacer allí también para que puedan darse cuenta los demás. Bueno chicos, espero que estén bien. Saludos, hasta luego.